Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hace 15 días la presidenta de la República, Dina Boluarte, pronunció un discurso en el que delineó los objetivos para el año que comenzó el 28 de julio, definió algunas prioridades y atribuyó algunos presupuestos. Al mismo tiempo se pronunció sobre temas institucionales, jurídicos que siguen pendientes. 15 días después queremos hacer un balance de cuánto se ha avanzado en la dirección que la presidenta señaló y abordar los principales temas de actualidad. Nadie mejor para orientarnos en ese tema que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Derancén, que está con nosotros en RPP. Señor Primer Ministro, muchas gracias por su presencia acá. Muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Comencemos por lo más reciente, que es la presencia en Lima del relator de la Comisión Interamericana. Y ese es un tema que usted conoce muy bien, sí, porque ha sido embajador nuestro ahí y ha sido además procurador del Estado en varias oportunidades. ¿Cuál es el motivo preciso por el que el señor Edgar Ralón ha venido al Perú? En primer lugar, informarte que fue el Estado peruano quien invitó al comisionado relator Edgar Estuardo Ralón para que concurra en lo que es una visita, que usualmente suele ser una visita anual, y esto con el propósito explícito de poder hacer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH respecto de las protestas sociales de diciembre del 22 y enero del 23. Nosotros en el mes de enero cumplimos con presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que el Perú consideraba eran los progresos, la implementación de las recomendaciones. Tengamos presente, Fernando, que la propia Presidenta de la República, Dina Boluarte, había dicho que el Estado peruano se comprometía a cumplir todas las recomendaciones contenidas en el informe. Si no me equivoco, en la memoria no me falla, eran 36 recomendaciones. Muchas de ellas, Fernando, ya están implementadas, otras tantas en proceso de implementación, muy adelantadas, y algunas otras quedan pendientes. ¿Por qué? Porque el grado de complejidad de las recomendaciones no es el mismo. Las más sencillas se han cumplido ya. Entonces, en esta visita del relator Ralón, lo que vamos a hacer es hacer un repaso, una verificación, un checklist, cuáles se han cumplido, cuáles están pendientes. Recogeremos las recomendaciones, por supuesto, del comisionado relator y luego continuaremos el trabajo que queda pendiente. Pero quiero advertir que esta nueva fase de lo que está pendiente, se va a llevar a cabo a través de un mecanismo de seguimiento. Este mecanismo de seguimiento es un procedimiento usual de la Comisión Interamericana, donde el Estado asume compromisos para que se pueda realizar de una manera ordenada, verificando acciones, verificando fechas, el cumplimiento de estas recomendaciones. Yo confío que esta visita del relator no sirva sino, como se lo expresé esta mañana, que le hemos dado la bienvenida a él y al equipo. Ha venido acompañado de la jefa de gabinete, de la Secretaría Ejecutiva y también de un funcionario de alto nivel de la Comisión. Les hemos expresado a Fernando la voluntad del Estado peruano de colaborar en sus actividades, de brindarle facilidades y sobre todo nos hemos ratificado en nuestra voluntad de pertenencia y adhesión al sistema interamericano. Tengo entendido que se han reunido ya para una reunión hoy día de muy temprano por la mañana, ¿no? Tengo entendido que fue en la Cancillería. Así es, en efecto. Bueno. Ahora, usted ha mencionado las recomendaciones del mes de enero. Entre tanto, han sucedido muchas cosas y han habido algunos momentos de fricción con la Comisión a propósito de una ley, que ahora es ley, no lo era cuando la Comisión no se escribió, que tiene que ver con la llamada prescripción de los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo va a defender, explicar y justificar la posición que ha adoptado el Congreso y a través del Estado peruano? Porque ustedes han dejado que sea el Congreso el que promulgue esa ley. Sí, efectivamente. Fernando, quiero indicar también que al interior del Poder Ejecutivo una ley tan polémica como esta generó una ardua discusión. Hubieron puntos de vista diferentes, hemos tratado hasta el final de conciliar una sola posición al Ejecutivo. No se logró y al último el consenso fue que sea el Poder Legislativo quien la promulgue, como en efecto ha ocurrido. ¿En qué consistía esta discusión, estos dos temas controvertidos? Es respecto del momento en que tú tienes que aplicar esta disposición.
Hay algunas personas que dicen que nuestros convenios y tratados internacionales nos obligarían a reconocer la lesa humanidad desde siempre. Ya hay otra posición que es la que yo comparto, y permíteme que así lo diga, que yo entiendo que nuestra obligación sobre la lesa humanidad parte desde el momento que ratificamos Roma en adelante. ¿Okay? Lo que ocurrió antes no puede calificarse lesa humanidad porque no lo teníamos tipificado. Y en materia penal, Fernando, no hay retroactividad, salvo que sea beneficiosa al reo, pero de otra manera no la hay. Se calificará como homicidio agravado o como se prefiera, ¿okay? Como haya sido calificado en ese momento, aquellos crímenes horrendos, por cierto, etcétera. Pero no como lesa humanidad. Lesa humanidad, yo entendía, lo sigo sosteniendo, que es desde que tenemos Roma en adelante y esos compromisos se van a tener 2002, que recibir 2003. así. Efectivamente. Quiere decir que los crímenes cometidos en poblaciones ayacuchanas particularmente, usted recordará, Puti, Sacomarca, etcétera, Soras, quedarán impunes. Y hemos visto ya que aparentemente algunos miembros del Grupo Colina están pidiendo que se les explique en su beneficio esta ley. Pero qué bueno que lo hayas mencionado, Fernando. No hay impunidad, y tanto que no hay impunidad que esos crímenes ya han sido juzgados. No todos, ¿eh? No todos. La prueba es que hay Pativilca pendiente, ¿no? Aún así, perfecto. Mira, Pativilca es un ejemplo perfecto. El caso Pativilca. Ocurrieron aquellos hechos muy lamentables, recordemos a Querosene y toda la banda que conformó Colina. En aquel momento, Fernando, esos crímenes no estaban calificados como crímenes de lesa humanidad. No lo estaban. Fueron investigados, o ahora Pativilca se está investigando bajo esos patrones de la ley vigente en ese momento, que es lo que corresponde a la ley penal. Como homicidios calificados, como homicidio agravado, seguramente que sí. La discusión, Fernando, en derecho en estos casos es sumamente compleja, pero lo que no podemos aceptar es que al no ser juzgados bajo el rótulo de lesa humanidad, no es que se esté generando ningún tipo de impunidad. Digo, esto es una garantía de la ley penal, no hecha por mí, inventada por mí tampoco, esto es de toda la vida y desde siempre. Los crímenes cometidos después que en el Estado peruano y la legislación nacional se incluye lesa humanidad, los tendremos así presentes. ¿Y qué sucede si la Corte a la que libre y soberanamente hemos adherido? Nosotros hemos tomado la decisión soberana de incorporar a nuestro bloque constitucional el Tratado de Roma. Y hemos decidido también en el año 79, en la época de Morales Bermúdez, adscribirnos a la Corte. Otros países no lo han hecho, como Estados Unidos. Es una decisión soberana que nadie nos impuso. ¿Qué pasaría si esa Corte no interpreta como usted está interpretando la vigencia, sino acogiéndose al jus cogens y a la práctica y a las decisiones de la ONU desde el año 46, nos dicen los magistrados, ustedes están obligados a respetar tales condiciones jurídicas? Aquí hay dos momentos y yo quiero referirlos, Fernando. En primer lugar, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que coincide con la posición que yo he expresado. Y por otro lado, con relación a lo que la Corte pudiera decir, fíjate, en los dos casos similares a Pativilca, me refiero a Barrios Altos y Cantuta, horrendos crímenes repudiables, por supuesto, la Corte en esos momentos y en esas sentencias no ha hablado de crímenes de lesa humanidad, inclusive existen referencias a la Corte que luego, de muchos años después, ha dicho compatibles con. El juez San Martín dijo que esos crímenes por los que se condenó a Alberto Fujimori en el derecho internacional eran definidos como de lesa humanidad, ¿no? Pero eso no en la legislación nacional. Eso es lo que, quiero decir eso, ¿no? Eso figura en la sentencia. Sí, en ¿no? efecto. Entonces yo, mira Fernando, esto va a ser un tema polémico seguro hoy, mañana. No quiero recurrir a esta fórmula simplista, pero si hay tantas discrepancias, el Tribunal Constitucional siempre se le ha llamado a aclararlo. Y me parece que es un espacio en el que se puede discutir incluso la propia constitucionalidad de esa ley. Entonces, yo creo que por ahí también tenemos algunos caminos, las pretensiones pueden conducir hasta ahí, ¿no? Muy bien. Hablemos entonces sobre otras leyes internas que no tienen que ver en este momento con la Corte Interamericana, pero sí en algo que es prioritario para la población peruana, que es la lucha contra la criminalidad, puesto que estamos ante una ley que, según algunos eminentes fiscales, favorece a la criminalidad organizada al limitar la aplicación de organización criminal. ¿Su opinión sobre esa ley? Mira, Fernando, lo dije cuando asumí el premierato. Nosotros tenemos dos grandes pilares en la construcción de esta gestión ministerial.
Uno es la reactivación económica y otro es la lucha en favor del restablecimiento de la seguridad ciudadana. Cualquier intento, digo yo, que menoscabe el marco legal en el que actúan nuestros operadores de justicia, incluso nuestra Policía Nacional o cuando no las Fuerzas Armadas, es un obstáculo, es una barrera para esta lucha contra el crimen organizado. Yo no voy a dejar de decir que a mí esto me generó una duda, una insatisfacción personal muy grande, pero Fernando, te digo algo más. La ley tiene que ser prístina, absolutamente clara. Por ejemplo, en lo que se refiere a la extinción de dominio, que yo creo que es una herramienta sumamente valiosa, no me va a dejar mentir el vocal supremo, el doctor Manuel Luján, con quien estamos haciendo esfuerzos muy grandes para fortalecer el sistema de extinción de dominio y hemos estado trabajando en eso duramente, porque yo entiendo que es importante cortar el flujo financiero de estas organizaciones criminales y la ley de extinción de dominio es una herramienta muy importante para ello. Sin embargo, esta ley que lo que permite es que los bienes mal habidos de estas organizaciones criminales pasen a favor del Estado para dejarlos un poco sin estos recursos, tenía sí algunos demoles y que tienen que ver incluso con algunos derechos hasta fundamentales, Fernando. Por ejemplo, la aplicación retroactiva de esta ley. Nuevamente vamos sobre ello. Yo creo que allí, teniendo en cuenta incluso la autonomía en materia de derecho penal, se podían abrir algunos espacios que podrían ser vulneratorios de derechos fundamentales. Entre regañadientes tenía que aceptar que sí, que la posibilidad existía. No, pero estás poniéndote en un supuesto extremo, pero es posible. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que a partir de allí también tenemos que hacer esfuerzos para que se puedan trabajar probablemente hasta una modificación de esta ley, Fernando, que lo que permita es evitar que estas dudas, por ejemplo, también había allí, dejarla sin efecto, no deja, como dije hace un instante, de traernos grandes preocupaciones, pero mantenerla pudo haber significado que beneficios inherentes a personas que eventualmente podían ser investigadas, algo como la propiedad, puede haberse perjudicado hasta en una decisión sobre la que no podías recurrir. Entonces aquello, digo, en un extremo de puridad, podría resultar inaceptable. Nos estamos poniendo más garantistas de lo que ya éramos, en el peor momento posible, porque acá lo que hay que acelerar es en la lucha contra las organizaciones criminales y hay fiscales que están diciendo que esto favorece a la criminalidad. ¿Por qué se planteó el problema? ¿De dónde salió? Porque lamentablemente algunos congresistas que proponen este tipo de leyes son de partidos que están siendo investigados, ellos los partidos, como organización criminal. Hay varios en el Congreso, usted lo sabe. Mira, entonces choca a la opinión pública. Sí, pero ¿no? allí, por ejemplo, en el tema de los partidos como organizaciones criminales, a mí me quedaba, Fernando, bastante más claro el tema. Yo decía, lo digo, lo sostengo. Yo no creo que los partidos políticos per se como organizaciones sean organizaciones criminales. Es decir, los convierten en organizaciones criminales quienes están de paso en ese momento por los partidos. Hemos visto con tristeza algunos partidos que se han convertido en verdaderas organizaciones criminales y han actuado como tales. Pero digo, son sus cúpulas. No hablamos al final de toda una militancia, que imagínate, miles de personas convertidas en una organización criminal. Yo creo que hay ciertos momentos, malos momentos para algunos partidos políticos. Partido tradicional, histórico, se vio afectado por unas cúpulas donde todos los dirigentes estaban duramente cuestionados. Pero yo no dejo de pensar que el partido político como tal, como persona jurídica, quiero decir, no tiene por qué
eventualmente ser inhabilitado, censurado, clausurado, borrado de la faz de la política por estas. Pero lo que tenemos que hacer es perseguir a esas cúpulas pero que ¿por qué dirigen no el partido? admite la posibilidad de que entre los casi 50 partidos que están inscritos o por hacerlo, hay partidos que han sido creados con el dinero de la minería ilegal en una cierta región de nuestro país y se buscan a sus 25.000 militantes para que firmen? Y no conocemos. A mí me causa mucha preocupación y sabemos también, leemos noticias permanentemente de que las listas están integradas por personas vinculadas a organizaciones criminales o delitos, ¿no? Tanto Entonces, más que hay partidos, y en este caso la más importante bancada, que están preconizando que un condenado vía indulto ahora, puede ser candidato. Ese es otro de los debates institucionales que hay. ¿Podemos tolerar que se presenten en la presidencia personas condenadas por crímenes graves? mira, Fernando, yo esa pregunta la respondí hace algún tiempo. Yo creo que lo que hemos escuchado hasta ahora no es más que una declaración política. Quiero decir, luego tendrán que haber primarias, luego tendrá que presentarse esa persona, luego se impugnarán, se presentarán tachas y probablemente estas tachas conduzcan al que el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente diga este candidato no puede por tales y cuales razones. Pero de momento yo no creo que sea más que declaración política lo ocurrió con el ciudadano Fujimori en concreto y probablemente en su momento también las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones se presenten al respecto. Creo que ese está. Hablando sobre temas penales, hay un debate en el país sobre la prisión preventiva. Todos los días vemos que los jueces autorizan a la Fiscalía que se sometan a la prisión preventiva y se ha asumido como un instrumento de lucha, en este caso sobre todo contra la corrupción, que ha funcionado en la medida en que se han conseguido a causa de la prisión preventiva colaboradores eficaces. Su opinión sobre el tema. Yo estoy totalmente en contra, Fernando, y no de hoy, sino desde mucho tiempo atrás lo vengo criticando. ¿Está contra qué? Porque contra esta manera tan libertina y tan ligera de dictar prisiones preventivas. Fernando, en el Perú tenemos un estándar de libertad muy malo. Estamos por los suelos. La libertad personal en el Perú, que es uno de los principios fundamentales después de la vida, la libertad. Y parece no importarnos la libertad. Discúlpame, no quiero banalizar el tema, pero cualquier fiscal puede pedir alegremente 36 meses de prisión preventivas y cualquier juez puede disponer que esos 36 meses de prisión preventiva no. El juez tiene que tener ya un cierto rango, ¿no? Bueno, en general son jueces con experiencia. Quisiera yo pensarlo, Fernando, pero la historia nos demuestra que no es así en muchos casos. Y te voy a decir algo más. ¿Cuál fue el gran pretexto que se esgrimió para empezar a promover estas prisiones preventivas? Es que nuestras fronteras son muy porosas. Entonces, si no lo meto a la cárcel, se va a escapar. Y después a mí como juez me van a decir que yo he promovido que él se escape. Oiga, pero el problema en todo caso es del Estado y que cuide sus fronteras. Pero no es una solución a la gente estarla privando de su libertad. ¿Dónde? Bueno, es un hecho que las fronteras son porosas, sí, pero y entonces, es muy difícil evitarlo, pero cuidemos dada la nosotros naturaleza de las fronteras que tenemos. Es decir, más de 1.000 kilómetros con Bolivia, más de 1.500 kilómetros con Colombia. No dejo de reconocer, con Brasil mucho más grande, sí. Pero Fernando, no por las deficiencias del Estado podemos estar privando a las personas de su libertad. ¿Y qué es lo peor, Fernando? 36 meses de prisión preventiva contra un ciudadano o contra una ciudadana. Y al cabo de esos 36 meses salen en libertad por exceso de carcelería. Porque ni siquiera en 36 meses, Fernando, son capaces de promover una acusación y llevarla a juicio. Y la persona ya tuvo 36 meses. Fernando, algo más grave. Todo concluye y la persona es declarada al final inocente. ¿Quién te repara tus 36 meses? No está la dignidad de la persona. Por eso yo reitero, acá nos tomamos muy a la ligera eso de meterlo a la cárcel. ¿Usted propondría una ley para modificar por supuesto. los términos de la prisión preventiva? Sí, ¿En qué sentido? Mira, primero en condiciones extremadamente probables, siempre discutimos, ¿hay arraigo o no hay arraigo? No, sí hay arraigo, tiene domicilio, sí. Ah, pero no trabaja. Claro que no trabajo, pues señor, soy cesante. ¿Qué quiere usted que haga? Ya trabajé. No, eso no es suficiente. Su familia, yo por ejemplo, vivo solo. Ah, no, este no tiene arraigo, este se manda a mudar mañana. O sea, yo no puedo haber tomado una opción de vida como esa. Tengo que tener familia, mamá, ¿Esta papá, idea perro, suya gato. favorecería a Pedro Castillo? Mira, yo creo que en general hay que examinar cada uno de los casos. No quiero dedicar exactamente minutos al felón Castillo, pero lo que te quiero decir va a tener que tenerse presente también la gravedad de los crímenes.
¿no? Lo que ha hecho, de quién se trata, cuáles son sus antecedentes. Y a partir de ahí, yo sería mucho más riguroso en los requisitos para dictar una prisión preventiva, muchísimo más riguroso. Muy bien, entonces veamos el tema más general de la lucha por la seguridad ciudadana. ¿Qué logros tenemos? El ministro del Interior sostiene que todos los días se detiene en las calles a personas. Los que están en la calle no son los jefes, sobre todo no a las 5 de la mañana. Es gente de un rango bajo en las organizaciones criminales. Y luego estamos en un fracaso persistente en la captura de ciertas personas, una de las cuales emblemática es el señor Cerrón. El ministro del Interior ha declarado que la policía, saben dónde está. Sea esto es falso y está atribuyéndose un mérito, o es verdad y es quizá peor, porque si ellos saben cómo está, ¿por qué le pasan el aviso al señor Cerrón? Explíquenos, por favor, este comportamiento de su ministro. A ver, yo creo que la lucha contra la criminalidad urbana, sobre todo, es la que nos está dando muy buenos resultados con los dos grandes operativos que se hacen. Amanecer Seguro, de 4 a 7 de la mañana, yo he participado en uno de ellos, en Madre de Dios, y luego el Retorno Seguro, que es, me parece, de 7 a 9 o de 6 a 9. ¿Qué pretendemos, Fernando? En primer lugar, lo que pretendemos es que la ciudadanía vea a la Policía Nacional en las calles, la vea actuando. Tú eres un hombre de bien, te pedirán tu DNI, mostrarás tu DNI, te dirán continúe señor, y por el estilo. Sí hemos capturado, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos hemos capturado importantes cabecillas de organizaciones criminales, hemos desarticulado varias bandas, requisitoriados muchísimos y hemos recuperado armamento, objetos robados, etc. Esta es una medida persuasiva, Fernando, y así es como se ha diseñado para persuadir. Cuando esto tiene que ver con el impacto que tienes y la percepción de seguridad que queremos transmitir a las personas. Cuando se va tu hijo a la escuela, tu hija a la universidad, tú quieres que se vaya tranquilo y ves a la policía, enhorabuena, y cuando regresas quieres esa misma sensación de seguridad. Ese es el propósito fundamental que contribuye a la lucha. Sobre Cerrón, por favor, muy bien. Contésteme, ¿qué sentido tiene que el ministro del Interior diga que ellos saben dónde está? Yo creo que ahí la frase probablemente no estuvo completa, ¿no? Y yo creo que estaba referida a dónde está, se hablaba mucho de que Cerrón había abandonado el país. Yo creo que Juan José Santibáñez se refería, sabemos que está aquí en el Perú. Ahora... Es una interpretación generosa. Sí, sin duda alguna, es la que me toca, porque yo así lo siento. Yo no creo que él esté fuera del país, uno. Y dos, he tenido noticia probablemente privilegiada de que sí hemos estado muy cerca. Pero esta es la criminalidad. Y se escapó. Se escapa. Por pues, soplos, por traiciones. Es probable. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un cuerpo especial de inteligencia y de seguimiento mucho más estrecho, mucho más pequeño, y él tiene instrucciones de no revelar absolutamente a nadie. Muy bien. Sino hasta que se sepa y se pueda definir todo. Permítanos, señor ministro Gustavo Adriancén, hacer una pequeña pausa, Muy bien, después de la cual hablaremos sobre política interna y especialmente reactivación económica. Fantástico. Primero Gracias. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Estamos conversando con el primer ministro Gustavo Adriancén, nos ha explicado su punto de vista sobre temas institucionales, jurídicos y judiciales. Queremos hablar ahora de política interna en general y la primera pregunta que quiero hacerle es si van a haber cambio de ministros. No, Fernando, todavía no tenemos previstos hacer cambios, digo, inmediatos, no. Pero la señora presidenta es alguien que, mira, genera permanentemente confianza en el gabinete. Esto no significa en modo alguno que no haga evaluaciones también permanentes. A mí me consta porque habla conmigo de diferentes carteras y se hace un análisis, incluso ella me formula recomendaciones que yo luego traslado a mis colegas ministros, ¿no? Oye, fíjate esto, fíjate el otro, sería bueno esto, sería bueno el otro. Es permanente. Ella está sumamente involucrada con el quehacer de los 19 ministros y permanentemente está dando instrucciones y está evaluando, Fernando. Ella es la jefa de Estado, podría decirlo hoy más tarde o en una semana o en un mes o no decirlo, y siempre 28 de julio levanta siempre una polvorea muy grande, como lo mismo ocurre en Navidad, ¿verdad? Pero eso y nada más, eso y nada más.
Pero si se comunica tanto con usted y otras personas, ¿por qué no lo hace vía entrevistas con la población en su conjunto? Estoy acá en mi calidad de primer ministro designado por ella, pero ella tiene una legitimidad diferente, ¿no? Como portavoz autorizado, ¿no? De acuerdo, pero comprenderá que sería deseable escucharla a ella. Yo creo que sí, estamos en ello. Bueno, muy bien, contamos con usted para eso. Por otra parte, reactivación económica. Claro, es difícil con las situaciones de inseguridad y de criminalidad que hay. Pero han habido unos cuantos logros en los últimos tiempos, una fuerte inversión en el sector cemento, buenas cifras de exportación, de también pesca, felizmente, pero nos está faltando infraestructura. Carreteras hasta para ir a Chancay. Hoy ha habido un accidente con muertos llegando a Chancay. ¿Qué se está avanzando para concretar lo que fue la idea más innovadora del discurso presidencial, creación de un Ministerio de la Infraestructura? ¿Cómo avanza ese proyecto? Mira, ha impactado mucho. Hemos estado solamente esperando que se terminen de conformar las comisiones en el Congreso. Queremos ver a qué comisiones es donde se ha entregado nuestro proyecto y vamos a ir con los ministros a sustentar, a apoyar. Y mira, vamos con una conducta, Fernando, de total apertura. Allí donde hay que corregir, corregiremos. Pero ¿cuál es la idea central, Fernando? Tú lo has dicho. Si queremos un país que crezca al 5 o 6%, necesitamos un país con nueva infraestructura. Nuestras carreteras tienen que ser más y mejores. Nuestros puertos, nuestros ferrocarriles. Tenemos que echar a andar el país, Fernando. Crecer 5 o 6% son miles de millones de toneladas que se van a producir en mineral. ¿Cómo las vamos a sacar? Por esas carreteras que no reciben mantenimiento hace 10 años, Fernando. Es imposible. ¿Qué medio de transporte vamos a utilizar si no el ferrocarril, que es el más económico, entre otras cosas, para mover grandes volúmenes? Los grandes proyectos, Fernando, que tenemos en minería. Una cartera de proyectos en minería de 50.000 millones de dólares, Fernando, que poco a poco estamos destrabando, y eso me alegra a mí significativamente. Se habla siempre de Tía María, porque Tía María es un poco un caso emblemático. 10 años han pasado desde el 2015 y yo soy testigo de excepción de cómo han cambiado las cosas y yo quisiera que sigan cambiando. Tía María tiene que llevarse adelante bajo un estricto control social también, donde se garantice sobre todo la responsabilidad que tiene la empresa con el medio ambiente, conservar el agua para la agricultura y sobre todo bienestar para la zona. Los beneficios que significaría un proyecto tan grande como Tía María, Fernando, son incalculables. Millones en inversión, trabajo para toda la provincia de Islay, crecimiento para Arequipa, mayor canon regional, todo eso es Tía María. Y Tía María no es uno de los proyectos más grandes, tenemos otros por supuesto, pero necesitamos de esta infraestructura. Infraestructura, Fernando, que también se va a venir a sumar a la gran extensión agroexportadora que vamos a sacar. Mira Chinecas, mira Majes, ahí está Chavimochic, mira Alto Piura. Fernando, más de 250.000 nuevas hectáreas. Todo lo que va a producir esa tierra, Fernando, tiene que salir a exportarse. Y tenemos que hacerlo a través de esa infraestructura. 250.000 hectáreas nuevas en la costa, básicamente, ¿se prevé ejecutar incorporando a sectores de la sierra también? Mira, Fernando, allí tenemos dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, tenemos que pensar que la mano de obra en la costa, en la propia Ica, es absolutamente insuficiente y se atiende fundamentalmente con pobladores que vienen de la Sierra Central. Va a tener que ocurrir un fenómeno parecido porque no tenemos una capacidad tan grande ni mano de obra preparada para una extensión como esta que se demuestra. Pero además tenemos la posibilidad, Fernando, de que esto va a encadenar muchas otras cosas más. Reitero, vamos a necesitar medios de transporte para sacarlo, vías de transportes, de comunicación para sacarlos. Entonces yo creo de que esto va a ser imprescindible y sobre todo, Fernando, lo típico, ¿no? El arándano, el espárrago, la uva, van a tener que dar paso hacia una variedad distinta de productos. Vamos a tener que diversificar nuestra producción. Y eso es un reto que también tenemos que enfrentar. Abrir un mercado como China, Fernando, 1.300 millones de habitantes, nos da la posibilidad de vender más productos de los que ya tenemos ahora. Y la India parece que está por salir el Tratado de Libre Comercio. El TLC que vamos a hacer con India viene también con una comunidad mucho más grande todavía, muchísimo más diversa también. Entonces,
Yo tengo mucha confianza, Fernando, en que las cifras que hoy son buenas, mañana van a ser mucho mejores aún. Fíjate, había una ligera preocupación sobre la caída que había tenido el precio del cobre. Así es. Esto es fluctuante, pero también es muy estacional. El cobre empezó ya a recuperar ahora. El oro sigue al alza. 4.000, 2.400 y pico, casi 2.500 la onza. Entonces, por un lado hay un mineral que sube, hay otro mineral que baja. La explotación continúa firme. Fernando, algo importantísimo, hemos logrado contener la convulsión social que era el pan de todos los días en el Corredor Sur. Y esto gracias al diálogo, Fernando. A una hay cierto minería... malestar ahora Sí. En las últimas semanas en torno a Changuaguacho. ¿Eh? Sí lo hay, Fernando, pero te digo, estamos en mesas ejecutivas llevando a los conflictos a esas mesas y resolviéndolos, con una actitud distinta también de las minas, que están entendiendo su responsabilidad social, y unas comunidades que ahora son más reflexivas porque saben que cada día de paralización son puntos menos en el canon que finalmente reciben. Entonces, ahora, en esa intermediación de la agroexportación, de la pesca y de la minería, hay una insistencia en la creación de zonas económicas especiales para favorecer a las pequeñas y medianas empresas y la industria manufacturera. Es una idea que fue promovida inicialmente por el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Salazar Nishi. Y se dice incluso que Chancay podría comenzar con la serie creando al lado del puerto una zona económica especial. ¿Está avanzado ese proyecto? Sí, estamos trabajando mucho en ello. El gabinete está concentrado en la tarea. Creemos que las zonas económicas especiales son una gran oportunidad para convertir verdaderamente a los puertos en hub, en clusters, que venga mucho más gente, mucho más industria, mucho más empresa allí. Y no va a ser Chancay, va a ser una zona económica exclusiva que probablemente comprenda a todo el corredor que va a partir del Callao y va a terminar en Chancayo, si no hasta Barranca. Una cosa muy grande, Fernando, para dar condiciones para que se puedan ahí instalar las grandes empresas con estos beneficios tributarios seguramente importantes. Ahí hay una vieja discusión que la OCDE dice que tiene que ser 15% y hay otros que dicen que no es necesario 15%, probablemente sea hasta progresivo. Fernando, si nosotros queremos ser atractivos, tenemos que darle incentivos a quien venga al Perú. Entonces, ¿por qué vas a traer tu dinero al Perú? Porque es mejor llegar a Perú, porque tengo mejores condiciones tributarias. Probablemente podemos empezar como en el agro, Fernando. ¿Quién va a llevar su inversión a esas 250.000 hectáreas? El agro, que es una inversión de altísimo riesgo, pues dale condiciones favorables. Y luego, cuando ya se consoliden, vas disminuyendo esas condiciones. Podemos actuar igual. Y quiero abordar otros temas. ¿Es una buena idea cambiar el nombre del Ministerio del Interior? Resulta caro y no se ve qué objetivos tiene. Pues mira, yo creo que en primer lugar obedece a una nueva identidad. En casi todo el mundo se utiliza una fórmula como esta. Yo creo que también forma parte de una renovación, Fernando. ¿Cambiar el nombre? Sí, bueno, ¿cuánto cuesta eso? Toda la papelería, toda la... no, pero eso es muy sencillo, Fernando. Cuesta, y sencillo cuando uno gasta. No, Fernando. Tú pones un dispositivo que digas, hasta que se agote toda la papelería, se sigue utilizando el viejo logo. Y un momento se agota y empiezas a imprimir lo nuevo. No, nada se desperdicia. ¿Cuántos edificios públicos tienen en su frontispicio Ministerio del Interior? Veremos. Mira, el esfuerzo vale porque, a ver, no solamente es nombre, Fernando, es también meternos en la organización y trabajar en ella. Algo que me reclaman a mí cada vez que yo voy a las regiones, las fuerzas que están ahí acantonadas me dicen, tenemos un problema, Premier. ¿Cuál es el problema? Fíjese usted, yo estoy en Chimbote y si quiero cambiar la llanta del patrullero tengo que enviar mi pedido hasta Huaraz, en Ancash. Estoy, por ejemplo, en Madre de Dios y me dicen, tengo que enviar mi pedido al Cusco. Por supuesto, cuando llega la autorización para el cambio de llanta, ya el patrullero no sirve. Entonces, se está previendo convertir nuevas unidades ejecutoras, también diferentes grandes, no sé cómo llamarlo, bases policiales, para que sea más ejecutiva la administración de estas. Entonces yo creo que allí, por ejemplo, se estaría haciendo un gran aporte. Nadie puede discutirle que debe mejorar la gestión, pero ¿qué tiene que ver eso con el cambio de nombre? Parece una idea que forma ligera, parte, ¿no? a ver, esto forma parte también de toda una estrategia de renovación integral, ¿no? No es solamente cambio el nombre por cambiarlo, es también cambio el nombre, cambio una lógica, cambio una visión, cambio un objetivo. Entonces es un cambio más profundo de una nueva cultura institucional. Verá usted, es una buena idea que el Ejecutivo
con su respaldo, haya presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial a propósito de la señora Boluarte? Ah, sí, yo la defiendo. Además, yo fui uno de los más fervientes defensores de la iniciativa, y te voy a decir por qué, Fernando. Lo único que le quisiera quitar a tu comentario es el nombre de Dina Boluarte, y te voy a decir por qué. Porque no tiene que ver con Dina Boluarte, tiene que ver con toda la institución de la Presidencia de la República. Fernando, el 117 de la Constitución le da una protección, una coraza de protección a la institución de la Presidencia de la República, a Dina Boluarte o a quien venga más adelante. ¿Cuál es el propósito? Que por unas 4 únicas razones establecidas en el 117 se le puede investigar a la presidenta. ¿Investigar, dice la Constitución, o acusar? Acusar. Acusar. Usted ha dicho investigar, ¿no? Fantástico, fantástico. La presidenta solamente puede ser acusada por 1, 2, 3, 4. Traición a la patria, no hacer elecciones. Impedir las elecciones, cerrar el Congreso, etc. Ok, muy bien. Esas 4 únicas razones puede ser acusada. Pregunto yo, primero en términos prácticos, ¿qué sentido tiene investigarla porque hizo tal o cual cosa? Reunir pruebas, ¿no? ¿Sí? Reunir las pruebas, evitar que se pasen 4 o 5 años y desaparezcan las evidencias. Pero nuevamente, ese es un problema de la administración. Pero para eso se investiga preliminarmente y no se acusa. Fernando, se banaliza el tema de la investigación por un lado y luego se banaliza el tema de la institución de la Presidencia de la República. Una Presidenta de la República que es citada los miércoles que tenemos Consejo de Ministros. No puede presidirlo porque el señor fiscal se le antojó convocar a la Presidenta ese día. Por eso yo sí sostengo que esto está mermando facultades constitucionales. Suponte que la señora Presidenta tiene que hacer un viaje al exterior. Entonces, si no se trata de estos 4 únicos delitos que constitucionalmente está establecido, bueno, no se debería. Ahora, terminemos con una pregunta ligera. La presidenta aludió en su discurso del 28 de julio a la realización de un campeonato sudamericano sub-20 en Arequipa. Usted está viajando a Arequipa, tengo entendido, inminentemente. Viajo a Arequipa pronto. Hay el presupuesto y se ratifica la voluntad del gobierno de financiar eso y de organizar eso. Yo le puedo asegurar que el compromiso está hecho, los recursos presupuestarios están. Y además del fútbol, para no solamente hablar de fútbol, te quiero decir, Fernando, que tenemos 3 mundiales: el mundial de vóley sub-17, el mundial de judo y además el mundial de natación, ¿cómo se llama la natación esta que es acrobática cuando hacen... disculpen. Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Quise decirlo. Lo que nos importaba era saber... Nados sincronizados. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, Fernando. Señor presidente del Consejo de Ministros, la respuesta que nos ha dado a las preguntas. Quedan otras pendientes, pero espero que regrese usted y que también recomienda a la presidenta o le diga que acá hay el interés, acá y los otros colegas, en tu nombre, de entrevistarla. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual nos alejamos del Ejecutivo y hablaremos con un miembro del Congreso de la República, el congresista José Cueto.